día de hoy quiero hablarles sobre la ciberseguridad en tiempos de COVID-19. Como tal, su enfoque es los riesgos de una masiva transformación digital. Sobre todo, tener en cuenta la palabra desorganizada. ¿Ok? Hoy vamos a ver 5 puntos principales y al final una ronda de preguntas para poder aclarar todas las dudas que puedan quedar acerca del tema. Como primer punto vamos a tener el riesgo no esperado. A continuación, la necesidad de continuar, que fue lo que nos impulsó en realidad a la transformación digital, las diferentes decisiones que se tomaron en el medio, los resultados que generaron estas decisiones, unas cuantas sugerencias desde nuestro punto de vista y en la ronda de preguntas que les había mencionado. Ok, el riesgo no esperado. Siempre me ha parecido muy interesante, lastimosamente ya no pude encontrar el tuit original, que a mediados de marzo preguntaba que quién aceleró la transformación digital en sus empresas con las diferentes opciones, como el equipo de TI, si el CEO de la empresa, si el CTO o el equipo Agile, cuando en realidad fue el COVID el que nos obligó a dar ese paso que ya veníamos hace mucho tiempo hablando. Ya teníamos hace una década la idea de que teníamos que migrar a la nube, la idea que teníamos que automatizar las cosas y todo ese conjunto de ideas que hemos venido acumulando día con día, hace casi una década. Pero tuvo que suceder algo urgente y tremendamente grande para que nos animemos a dar ese paso. Muchos de nosotros, yo incluido, estuvimos en diciembre de 2019 con nuestras empresas planificando qué íbamos a hacer el siguiente año en la famosa reunión estratégica. Nunca se nos pasó por nuestra cabeza que nos íbamos a encontrar en un encierro del que ya va aproximadamente 7 meses. Nosotros no pensábamos eso, nosotros veníamos funcionando de una manera muy normal y en diciembre de 2019 tomando decisiones para un año a continuación. ¿Qué sucedió? Para marzo del año 2020, particularmente aquí en Ecuador, el día 16, todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas e intentar continuar trabajando. La imagen es muy decidora, la que tenemos a la derecha, pues actualmente el mundo vive en pijamas, como decía otro tuit muy gracioso que me encontré últimamente. Y eso nos da la pregunta clave y principal de todo esto. ¿Estábamos preparados para esa transición tan rápida? Y la respuesta es muy simple, no estábamos preparados. E inclusive, al día de hoy, seguimos sin estar completamente preparados para esta transición. Fue difícil, sigue siendo difícil, inclusive para muchísimas empresas que ya van 6 meses trabajando y se han dado cuenta que algo falta, que en algún lugar tienen un punto de deficiencia bastante interesante. Por lo cual, al verse obligados al teletrabajo y a remotizar su trabajo, se tomaron muchas decisiones. Y es aquí donde empieza el punto interesante de lo que quisiera hablarles del día de hoy. Al lado izquierdo tenemos las dos mejores, llamémoslo así, desde nuestro punto de vista, opciones que funcionaron para el teletrabajo. Tenemos el modelo de cloud como primera opción en la parte superior y las famosas VPNs que se hicieron tan populares actualmente por las ventajas que nos brindan. En el punto inicial, el de cloud es la preferencia personal que tengo y con la que considero que deberíamos avanzar, como ya se viene diciendo hace mucho tiempo, pero que es la que mayores ventajas nos brinda en este momento, de teletrabajo, conexiones remotas y todo lo demás. Pero la solución de la VPN también fue algo bastante interesante, que nos permitió volver a interconectarnos como personas con nuestros ambientes de trabajo como tal, a través de una conexión encriptada, y hasta ahí, como teoría, funciona muy bien. Pero, a continuación de eso necesitábamos, ya teníamos nuestra infraestructura conectada, necesitábamos conectar a nuestras personas, nuestros individuos. Por lo tanto, plataformas como Zoom, que es el caso más predominante en este tema de la transformación y la comunicación, sus acciones se multiplicaron, creció exponencialmente, se convirtió en un gigante tecnológico Zoom, porque nos permitía una comunicación bidireccional, muchos a muchos, bastante estable, con un ancho de banda genial y con una cantidad muy decente de participantes. También tenemos a las otras alternativas como Microsoft Teams, Google Meets y Jitsi, por ejemplo, y todas las demás que están en este universo. Pero, ¿qué pasó? Tenemos las herramientas, tenemos el cómo. Lo que nos faltó es el qué. Toda nuestra cultura, particularmente latinoamericana,
está y ha estado y estará, por mala suerte, muy basada en lo que es cumplir su horario de trabajo. Las gerencias se enfocan fuertemente en que una persona tiene que estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde sentado literalmente en su puesto de trabajo, trabajando, o sea, esperando que eso produzca los resultados necesarios, con el simple hecho de cumplir un horario. Muchos de los trabajos y muchas de las personas nos dimos cuenta durante esta pandemia que no funciona en realidad así. Las empresas, incluido la de nosotros, se enfocó en hacer crecer sus oficinas. Son oficinas ostentosas, súper geniales, se ven bien, tienen patios, tienen terrazas, tienen salas de reuniones, salas de juegos, son oficinas espectaculares. Y nosotros considerábamos, sin tratar de ver más allá, que todo el trabajo iba a seguir siendo en la oficina. Pese a ser una empresa de tecnología, seguíamos atados por el estándar tradicional de que, tenemos que estar cómodos en la oficina para poder trabajar. ¿Y por qué no pensamos en que podíamos estar cómodos en nuestras casas para poder trabajar? Ese pequeño problema fue el que desencadenó que en el preciso momento en que se desencadenó la pandemia, y ni siquiera en ese momento teníamos datos desde diciembre que se venía una pandemia y nadie reaccionó por este mismo egocentrismo de, no, mi oficina es la excelente y aquí es donde se trabaja, tuvimos que salir de inmediato a nuestros domicilios. ¿Cuál fue la solución? Después de haber invertido tanto dinero en mantener una infraestructura en nuestra oficina, con equipos, con super bloqueos, con que no permite ni siquiera que hagas un ping a ningún lado sin que yo me entere de dónde estás haciendo ping, con controles de acceso, que no se abre Facebook, que no se abre Google, que tengo mis super equipos de frontera, mis enormes firewall y todo el conjunto de cosas que le pusimos a la oficina para controlar a nuestros trabajadores. Mágicamente desaparecimos de las oficinas y la gran idea que se les ocurrió fue los accesos remotos. Nosotros como personas, como trabajadores, accedemos remotamente a nuestras mismas máquinas y nuestro trabajo lo seguimos haciendo desde dentro de nuestras oficinas. ¿Qué pasó? El gran problema, que lo tenemos al fondo de la derecha, es que no todos estábamos preparados para poder empezar a trabajar lejos de nuestra oficina física, porque gran parte de nuestra información se encontraba en una carpeta en nuestros cajones. Y no deberíamos sacar información impresa de nuestras oficinas, obviamente eso está muy mal, y otra, no podemos ir a tener nuestra información allá, es decir, se creó una separación que no habíamos visto. Teníamos, por un lado, nuestra infraestructura, que ya la conectamos con una VPN. Nuestras personas ya las conectamos por una herramienta de videollamada, pero a las personas con la información no pudimos conectarlas rápidamente en este caso. ¿Qué empezó a pasar? Fácil. Yo necesitaba el contrato de alguna persona, alguien estaba en la oficina o alguien se hizo responsable del archivo, tomaba el archivo y me mandaba por WhatsApp una foto de un contrato. Y la información empieza a mezclarse entre nuestro origen de datos de trabajo con nuestro origen de datos personal, que es nuestro teléfono. Si empezamos a utilizar WhatsApp como un medio de comunicación para información privada, eso nos deja en un punto bastante complicado para lo que le llaman, y todos conocemos como phishing. Uno de los principales problemas actualmente se ha dado a través de WhatsApp. Nosotros estamos mezclando en nuestro WhatsApp, que es una aplicación para comunicación personal, datos del trabajo, por lo cual nosotros estamos prestándole más atención a un lenguaje formal en nuestro WhatsApp. Y cuando nos llegan mensajes como, estamos escribiéndote para confirmar ciertos datos o necesitamos que nos confirme cierta información, nosotros le prestamos atención en nuestro WhatsApp, cosa que no debería ser así. Y el otro problema, seguimos hablando de que teníamos a las personas de un lado y a la información de otro, pues personas no tenían internet en sus casas o cómo acceder sustentablemente a ello, lo cual nos deja en un problema bastante grave en donde se fueron improvisando los problemas que vamos a comentar a continuación de seguridad. El problema era tener a nuestras personas separadas de nuestra información y el acceso a la misma. Si es que sí lo teníamos digitalizado, les puse abajo una pequeña imagen que me parece una de las peores prácticas en cuanto a seguridad, que son las famosas preguntas de seguridad que tenemos en nuestras cuentas. Tenemos un usuario, tenemos una contraseña y responde esta pregunta de seguridad.
Cosa muy simple hoy en día que estamos en nuestras casas. Cualquiera de nosotros puede llamar a decir, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Mejía, te llamo del banco, el banco más famoso del Ecuador, se me ocurre, Pacífico Pichincha, uno de los dos. Le estamos ofertando un crédito de $20,000 sin garante, sin nada, Solo necesitamos que nos confirme su identidad para poder acreditarle o aprobarle su crédito. Por favor, necesito que me responda estas 3 preguntas para validar sus datos. ¿Cuál era el nombre de su primera mascota? ¿Cuál es el nombre de su abuelita? ¿Y cuál fue su primera escuela primaria? Ah, claro, claro, listo. Como me interesa, lo digo. Y él me responde, listo, su proceso de validación ha sido exitoso, su solicitud está siendo procesada, acérquese a cualquier agencia a formalizar su trámite. Ah, listo, muchas gracias. Me quedé inclusive contento con el servicio. ¿Qué pasó? Ya tienen cómo responder mis preguntas de seguridad porque son cosas personales a las que mucha gente puede tener acceso en este mundo integrado en el que vivimos hoy en día. Ok, como habíamos visto, teníamos costumbres arraigadas y un problema que resolver. Y como vimos, una de las principales soluciones fue el famoso escritorio remoto, en este caso de Windows. ¿Qué sucede? Todos nosotros hemos visto alguna vez gente que tiene sus contraseñas pegadas en sus monitores. ¿Por qué sucede esto? Ok, estos eventos me parecen súper interesantes porque contrastan lo que se enseña en la academia contra lo que en realidad está pasando en las empresas. A todos nosotros nos dijeron mientras estudiábamos que es importante tener políticas de seguridad y que entre esas políticas debe estar que las contraseñas sean robustas, que contengan símbolos, que se cambien periódicamente, que se utilice una contraseña diferente para cada cuenta y toda una eternidad de otras sugerencias que nos daban. Y eso del lado técnico funciona. ¿Cuál es el problema? Que por tratar de implementar esas políticas, nosotros dejamos de lado al lado humano, a la persona que tiene que aprenderse 50 contraseñas. Yo me sé 3, no me sé más contraseñas. A partir de la cuarta me ofusco y me empiezo a perder entre las contraseñas. Tengo 3. Una para mi correo que utilizo en el trabajo, una para el correo que utilizo personalmente y para mis servicios personales, y otra que es la contraseña de mi principal banco en el que manejo todo. Son las 3 que me tengo de memoria. El resto se complican y nos dedicamos a esto. Un usuario final, se me ocurre que podrá aprenderse muchas contraseñas y en el momento que tiene que cambiarlas empieza el problema. Y eso ha provocado que, o una, tenga sus contraseñas guardadas, escritas en su libretita, porque conozco muchísima gente que guarda sus contraseñas en una libreta, o que sus contraseñas sean simples. ¿A qué nos llevó eso? En el lado derecho tenemos una imagen súper grande de un sitio que se llama Shodan. Tenemos el link justamente abajo, en donde nos muestra, es una página excelente, Shodan, nos muestra los servicios que están abiertos y la información que se está publicando en los mismos. Estos son datos del día de ayer. Justamente tenemos aproximadamente 1,600 conexiones abiertas de escritorio remoto, en las cuales la primera nos está marcando la IP que vemos ahí, a la que le oculté únicamente el final para evitar traviesos, y nos da directamente una IP pública que está conectada a un servidor. Y si lo notamos, en el lado de abajo tiene el usuario al que nos estamos intentando conectar, que se llama Asevi Azok. ¿Ok? Tenemos conexiones así abiertas al mundo. Y otra de las cosas que siempre nos han dicho, que no utilicemos el protocolo con la conexión de escritorio remoto de Windows, es problemita ya conocido. Y lo tenemos abierto así como un servidor importante porque es un Windows Server, abierto al mundo directamente. ¿Qué pasa si estos dos problemas se juntan? Es normal que un usuario, es algo que también tratamos de evitar muchísimo, pero es difícil. El usuario instala su servidor y dice, listo, le pongo una contraseña fácil mientras estoy instalando el resto de cosas para no tener que escribir una contraseña muy larga. Y cuando termine de configurar todo, ahí sí le pongo una contraseña fuerte porque ya no voy a volver a entrar. Primer error gravísimo, imperdonable, porque actualmente hay cientos, si no son cientos de miles de sitios como Shodan, por ejemplo, que están utilizando esa información que es pública, porque cualquier cosa que conectemos a internet es pública, para darnos este tipo de mapas de sitios. El preciso momento en que yo conecté un servidor con una clave admin, sitios como Shodan están mostrándole al mundo lo que yo estoy haciendo.
Tenemos ahí servidores de Quito, 754 con este problema, 411 en Guayaquil, 76 en Cuenca, 54 en Ambato y 28 en Santo Domingo de los Áchilas con el protocolo RDP. Un grave problema. Les invito, revisen el nombre de su sitio en Shodan, se crean una cuenta y pueden hacer filtros muy interesantes. Abajo está justamente el query que yo apliqué. Remote Desktop para el país Ecuador. Súper simple. Y van a encontrar este tipo de resultados. Y es una de las cosas públicas y legales que se pueden aplicar para encontrar problemas y los atacantes para romperlos por ahí. ¿Ok? ¿Qué tenemos abajo? Uno de los graves problemas también, ¿se acuerdan que hablábamos hace un momentito que mezclar WhatsApp con la parte profesional es una mala idea? Lo mismo le pasa al correo. Nos separamos físicamente y empezamos a mandarnos todas nuestras solicitudes y conversaciones por correo electrónico. ¿Qué tenemos? Una bandeja de entrada con 900 mensajes sin leer. ¿Cuál es el problema? Igual que lo habíamos visto en WhatsApp. El momento que yo empiezo a tener demasiado flujo de comunicación por un canal público al que cualquiera puede escribirme, soy una víctima perfecta para campañas de phishing. El phishing es el principal problema actualmente, dado que nos vimos alejados de nuestra burbuja en la que nos sentíamos seguros, que era nuestra oficina, y ahora estamos en nuestras casas. Si yo tengo 900 mensajes sin leer, como lo muestra la ilustración, y es un dato muy cercano a lo que, perdón, a lo que nos está pasando a todos nosotros, entonces cualquier cosa que se entre por ahí puede ser del trabajo, como puede ser de mi casa, como puede ser personal, como puede ser publicidad. Así que, como les decía, el problema es las decisiones que tomamos y mezclar la parte personal con la laboral. Al final les voy a dar unas pequeñas sugerencias de cómo resolver este problema. Pero, ¿qué pasó? Nunca fue la prioridad del planeta entero tomar en cuenta este tipo de consideraciones, sino, como le decíamos al inicio, tratar de seguir funcionando. En marzo, las noticias de arriba son europeas y nos menciona claramente que el Internet podría colapsar. Europa pide a Netflix que baje la calidad durante la crisis del coronavirus y la de al lado lo extiende hacia YouTube y también era Amazon Prime. Es decir, las autoridades europeas en marzo estaban muy preocupadas en que el Internet deje de funcionar, porque según ellos venía funcionando perfectamente. Y le pedían a las empresas de streaming que bajen un poco su calidad para que el consumo baje, porque se estimaba un crecimiento de un 25% de la cantidad de tráfico que viaja por Internet. Es un crecimiento exponencial muy grande en marzo. Abajo son periódicos colombianos con fecha de octubre y junio, si no estoy mal. Sí, octubre y junio. Que empiezan a ver los problemas de haber tomado así las decisiones. El teletrabajo, territorio perfecto para el espionaje cibernético. Un periódico colombiano nos menciona que agujeros de seguridad para las plataformas como Zoom son comercializados en 500.000 euros, aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos, en sitios de compra y venta de vulnerabilidades de seguridad. Todo el mundo dice, oh, esos tipos de cosas se venden en la red profunda y unas palabras que les encantan a los expertos en seguridad, no tan expertos, pero en realidad nadie sabe en dónde se compran y se venden esto. Esto llega a noticias publicadas por rumores y confirmaciones de valores que si en realidad fueran confirmados ya podríamos tener en dónde seguirles a los culpables, pero no pasa así. Y el otro problema que reportaban en junio era que el espionaje empresarial se estaba volviendo también un problema. ¿Por qué? Mientras estábamos en la oficina, nuestros gerentes, nuestros asesores tenían todo el derecho del mundo a revisar qué estamos haciendo en nuestros equipos de la oficina. Pero sitios como HubStaff les permitieron el acceso a nuestros equipos personales con los que estamos contactándonos desde nuestra casa. Y estamos permitiendo que un software de monitoreo se ubique en uno de nuestros equipos dentro de la red de nuestro hogar. Es decir, está, por donde lo vean suena mal. Los gerentes tratan de controlar de alguna manera a los empleados, el empleado con la famosa viveza criolla o la inteligencia latina trata de evitar su trabajo, está en su casa, lo toma algunos como vacaciones y hay un tira y jala que trata el uno de controlar al otro. Pero tenemos aquí espionaje, entre comillas, unas grandes comillas, definido en dos puntos.
espionaje empresarial y espionaje externo a través de las plataformas de Zoom. Todos nosotros escuchamos el problema que tuvo Zoom al inicio y lo corrigió inmediatamente. Pero son cosas que suceden por haber aumentado un 25% nuestro ancho de banda empresarial. ¿Ok? ¿Por qué nos vemos en este punto, en este problema y por qué no estamos mejor preparados? Este es un reporte de ESET, la gran empresa de seguridad que tenemos en el mundo. El lado izquierdo es el gráfico del 2019 en color azul y el gráfico derecho es del 2020, en lo que transcurre en el periodo que tenemos de 2020. Si nos fijamos en Ecuador, el paisito pequeñito con un gran color azul, con un 65%, ¿qué significa ese 65%? Es la cantidad de ataques que incrementaron con relación al periodo 2018. Es decir, en 2019 hubieron 65% más incidentes de seguridad que en el 2018. Perú fue el más afectado con un 71% de crecimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si verificamos el gráfico de rosado, tenemos que para este año crecimos al 70% en Ecuador de los incidentes relacionados al 2019. Es decir, tenemos un crecimiento exponencial en incidentes de seguridad a la alta, porque inclusive crecimos más que el año anterior. ¿Por qué crecimos así? La respuesta está en el tercer gráfico que tenemos. Si nos fijamos, es el esfuerzo o el nivel de implementación que realizaron los diferentes países en cuanto a sus tres principales preocupaciones de seguridad reportadas en el año 2018. La barrita azul es la más interesante, que habla sobre los firewalls. Para nuestro caso particular de Ecuador, estábamos cerca del 80%, en un 74% aproximadamente, en la implementación de firewalls empresariales. Es decir, nosotros nos sentíamos en nuestra burbujita de la oficina, como lo habíamos mencionado antes, y era ahí donde estábamos poniéndole más y más y más escudos e invertimos fuertemente en firewalls que nos protejan mientras estamos dentro de nuestra oficina, que es lo que le interesa a las empresas. ¿Ok? Fuimos robusteciendo esa parte de nuestra oficina e invertimos fuertemente en eso. Estar en un 80% de implementación es bastante bueno. Se estimaba que atacando ese problema redujera el 65% de incidencias. ¿Qué pasó? Nos mandaron a todos a las casas y el firewall se quedó en la oficina. Y nosotros nos estamos conectando desde nuestro módem de entre 19 y 25 dólares que cuesta nuestro router con una conexión pública de internet personal. No sé si es claro este punto, pero es alarmante. Han sido un conjunto de decisiones, no pueden ser buenas o malas para su momento eran muy buenas, o sea, estaban encaminadas hacia lo que estábamos analizando, pero han sido un conjunto de decisiones complicadas que nos han llevado a estar en este punto en que los incidentes de seguridad han crecido. Si se fijaron, hablamos que la inversión fue en los firewalls. ¿Por qué fue esto? Vamos acá. Este gráfico, igual, 2019 a la izquierda, 2020 a la derecha, nos especifica cuál es la preocupación de seguridad más grande que tienen las empresas, tenían en el 2019 y que tienen actualmente en el 2020. Es un gráfico extremadamente interesante que, ¡buah!, me abrió los ojos cuando lo vi. La principal preocupación era el acceso indebido en el año 2019. Y en el año 2020 sigue siendo la principal preocupación el acceso indebido a sistemas. ¿Por qué? En nuestra mente estaba el chip de cambiarnos a la nube, de que todo iba a ser un servicio y que todos nosotros nos íbamos a conectar a él desde cualquier parte del mundo. Por eso les preocupa el acceso indebido. El segundo punto es el robo de información, que se repite en este año 2020. Les preocupaba muchísimo el robo de información hace un año y nos sigue preocupando. ¿Por qué? Porque nuestra información, como les había mencionado al inicio, se tomó una foto por WhatsApp de un contrato y se mandó. O sea, se hizo un champús de información y nos preocupa que eso en realidad nos robe. Estos dos puntos son fundamentales porque son los dos puntos principales de atacar en una migración al cloud o a la nube. Es decir, si nos hubiéramos enfocado en esos dos puntos del año pasado, estaríamos mejor este año. Es decir, si hubiéramos pensado en migrarnos a la nube, este año estuviéramos mejor, por donde le veamos, porque ya era una preocupación pre-pandemia y sigue siendo una preocupación post-pandemia. Y veamos el tercer punto. En el 2019 les preocupaba la privacidad de la información, pero en el 2020 nuestro tercer punto lo tenemos a la infección con códigos maliciosos.
Es un cambio enorme, es un cambio gigante, porque la privacidad de la información nos preocupaba en nuestra burbuja. O sea, ya habíamos hablado que nos estuvimos metiendo en un caparazón, en una burbuja, y la burbuja no explotó, sino que nosotros nos salimos y la dejamos vacía. Y ahora a las empresas les preocupa la infección con códigos maliciosos. ¿Por qué? Esa información está en los links de abajo. Por esto nos preocupa la infección de códigos maliciosos. Cuando nos mandaron a nuestras casas, muchas empresas no tenían o no querían mover su infraestructura y descentralizarla. Como habíamos mencionado, crearon grandes maneras de controlar a sus trabajadores y la idea que mejor les pareció fue que utilicen sus equipos personales para conectarse al equipo que tienen en la oficina y desde ahí sigan su trabajo normal. Pero nuestros equipos personales están compartidos con nuestros hijos y nuestra familia. Nuestros hijos acceden a una gran cantidad de contenido por internet y son muy víctimas de los sitios de clickbait. Es decir, tocamos un sitio para descargarnos algo gratis y listo, todo tenemos en nuestra computadora, menos lo que queríamos descargarnos. Nuestro navegador termina con 20 barras verticalmente y después de todo eso terminamos utilizando ese computador para nuestro trabajo. Problema, totalmente. Y le acaba de preocupar eso al mundo. Es decir, las infecciones con códigos maliciosos se volvieron hoy una preocupación para el mundo, cuando en realidad, si hubiéramos seguido el precepto de migrar a cloud y en lugar de armarnos una burbuja en nuestra oficina, hubiéramos educado a nuestras personas en temas de seguridad y les hubiéramos dado herramientas a nuestras personas y no a nuestro entorno de poder hacer un mejor trabajo, el problema hubiera sido mucho más fácil de solucionar. ¿Ok? Es muy claro el problema. Nosotros veníamos acarreando malas costumbres y malos procesos desde el comienzo, y el momento que nos mandaron a hacer teletrabajo, únicamente los extrapolamos y los problemas crecieron por los propios del teletrabajo contra los que veníamos acarreando. Y eso ha provocado tantas campañas de soluciones que se venden como soluciones, por ejemplo, para el famoso ransomware, del cual estoy cansado de escuchar, que no es más que una simple campaña de phishing o de clickbait. Todo se reduce a la mínima en que tratamos de darle nombres demasiado complejos y soluciones demasiado complejas a una solución súper simple, que es darle una herramienta a nuestro usuario para que sepa diferenciar o facilitarle la diferenciación de una campaña de phishing. El phishing es el principal problema del mundo en ciberseguridad actualmente. Nadie les puede mentir a eso, porque la información personal la tiene una persona, la información corporativa la tiene una persona, la información financiera tiene que saberla alguna persona, y es a esa persona el eslabón más débil que siempre se planea atacar. Por lo tanto, ¿cuál es, no llamemos solución, pero cuáles son pasos a seguir para nosotros como usuarios o como empresa, tratar de apalear un poco la situación tan grave en la que nos encontramos actualmente? Pues es bastante interesante. Ya habíamos hablado de que nos inventamos las super políticas para el cambio de contraseñas, uso de contraseñas, y ya les conté que yo me conozco 3. ¿Por qué me conozco solo 3? Pues por la existencia de gestores de contraseñas. Las primeras dos que los vemos, LastPass y Passbolt, son dos soluciones bastante buenas para la gestión de contraseñas. Yo utilizo LastPass de manera personal. ¿Y de qué se trata todo esto? Nosotros tenemos una contraseña master y ellos se encargan de gestionarnos del resto de contraseñas. Hay que escoger bien qué herramienta vamos a utilizar, pero se vuelve un baúl, literalmente. Passbolt es un baúl en el que nosotros arrojamos ahí nuestras contraseñas bajo ciertos estándares de cifrado. Ellas se almacenan y ellas son las que colocan nuestras contraseñas en los sitios que nosotros necesitamos a través de un doble factor de autenticación. Passbolt me encanta porque funciona a través de una clave pública y privada, una de las cosas más seguras que existen actualmente para poder recuperarla. Y ni siquiera nosotros sabemos ya las contraseñas que tenemos o que ponemos. Es únicamente este tipo de herramientas las que nos ayudan a gestionar nuestras contraseñas como tal. Muy útil, muy recomendada. Yo en lo personal utilizo LastPass y en la empresa utilizamos Passbolt alojado en nuestros servidores para no confiarle ni un byte de nuestra información a nadie que no sea nosotros. Recomendadísimas. Para su uso personal se las recomiendo muchísimo a cualquier persona que nos esté aquí viendo.
Las dos siguientes de la derecha. ¿Qué hablamos al inicio? Que empezamos a mandarnos contratos por WhatsApp, que empezamos a tener nuestro correo invadido de notificaciones y de mensajes, y que nos pasamos muchísimo tiempo en videoconferencias con las demás personas. No es difícil ese cambio. Necesitamos una plataforma de comunicación interna, garantizado. Necesitamos poder comunicarnos entre nosotros por una plataforma que sea exclusivamente para trabajo. Slack funciona muy bien y Rocket Chat es otra alternativa, al igual que Password, que la pueden desplegar en sus propios servidores y se vuelve privada de ustedes, si no quieren tampoco confiarle su información a un tercero. Las dos solucionan este problema. ¿Por qué? Porque mientras tenemos en WhatsApp nuestras comunicaciones personales y tenemos en Slack, en Rocket Chat, en lo que hayamos decidido, nuestra comunicación empresarial, si es que a mí me llega WhatsApp algo que me estén solicitando del trabajo, yo sospecho mucho, porque acá no debería llegar nada del trabajo, todo mi trabajo está acá, así que las campañas de phishing van a ser muchísimo menos efectivas. Hay que tener un canal de comunicación empresarial obligatoriamente, o sea, ni siquiera es una sugerencia, debería ser una obligación tener un canal de comunicación empresarial privado de ustedes y único. ¿Para qué? Separamos la parte personal y mantenemos nuestro correo. Muchas empresas no van a cambiar eso, nosotros no lo cambiamos, que el comunicado oficial que tiene que llegar como conclusión de todo lo que hicimos tiene que estar definido por un correo para que se quede oficializado. No vamos a cambiarle eso, requiere mucho esfuerzo cambiarlo y no lo vamos a hacer. Y por tercer punto de esa primera línea tenemos el famoso doble factor de autenticación, pero biométrico. Nos hemos esforzado para poner preguntas de seguridad e inventarnos muchas cosas cuando nuestra huella digital y el control de la misma es muy barato hoy en día. Muy, 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 muy barato. En teléfonos de 100, 120 dólares viene con un lector de huellas bastante bueno. ¿Y por qué no utilizar eso como un doble factor? Ingresa su usuario, listo, es lo que yo me sé. Ingrese su contraseña, ya, extensión de password, llénamela aquí por favor, listo, llena mi contraseña, iniciar sesión. Y en mi teléfono me pide, ingrese su huella para autenticar su acceso. Toco mi huella y listo, estoy dentro. Eso reduce enormemente la superficie de ataque. Tener un doble factor de autenticación es una de las mejores ideas actualmente y es gratis prácticamente para los servicios personales que utilizamos. Si queremos llevarlo un pasito más allá, Google vende keys o tokens muy baratos, 24 dólares, en los que podemos hacerlo eso un paso más allá. Iniciamos sesión en nuestro computador y nos pide inserte su token para identificar que sea usted. Conectamos la memoria USB porque se parece a eso el token y nos autentica que somos nosotros. Y eso debería andar con nosotros siempre, es una extensión nuestra. Pueden robarse mi computador, abrir mi contraseña e intentar loguearse, pero mientras no tengan mi token y mi llave, no son yo. Mientras no tengan mi huella, no soy yo. Y eso es una de las soluciones más económicas de implementar hoy en día, pero no lo hacemos. Abajo, en la última línea, tenemos como primer punto la migración a la nube. Insisto e insistiré permanentemente que el camino es hacia allá. Y los datos así lo confirman. Nuestros dos principales problemas de seguridad son problemas de la nube y los dos que no hemos atacado son esos. Así que sí o sí nos va a ir mejor si tratamos de migrar a la nube. La parte de abajo, la segunda, es algo más hacia los gerentes. Nuestro problema como Latinoamérica es que nos basamos en que se cumpla un horario y ese horario es lo que dice todo, pero deberíamos cambiar a unas métricas basadas en resultados. Es decir, que la persona sea libre de trabajar, si quiere, de 8 a 12 del día, si quiere, de 12 a 4 de la tarde, si quiere trabajar de 8 de la noche a 2 de la mañana, que lo haga. Mientras que sus resultados sean los que son evaluados y sean los que tienen que ser medidos para considerar que le está haciendo un buen trabajo y que puedan ser cancelados, o sea, pagados. Porque no es ninguna métrica correcta tenerle a una persona sentada 8 horas delante de su computador, porque fácilmente puede dejar de ser productivo, distraerse en cualquier otra cosa, y no es eso lo que estamos pagándole por hora que esté sentado, sino por algo que le dé valor a la empresa. Por último, en el lado de abajo tenemos Shodan, que les mencioné, que es un sitio muy interesante que hasta por curiosidad se puede visitar. Muy interesante, con información pública y muy esquematizado y mapeado muy bonito. Como personas normales,
Yo, como gente curiosa, quiero saber cómo está mi empresa, qué medidas de seguridad me ofrece al entrar a los sitios de mi empresa, las páginas de mi empresa. Una de las cosas más simples es el famoso HTTPS, que es una conexión segura y encriptada a los sitios que se encuentran en Internet. Y nosotros, como personas naturales, podemos tomar la dirección web de nuestra empresa y pegarle en este sitio, ssdllabs.com/ssl-test. Y él nos va a decir si es que la encriptación y el sitio al que nos estamos conectando se encuentra bien encriptado, en un resumen bastante simple y somero. Se encuentra bien, y eso nosotros como personas naturales sin conocimientos de informática podemos entrar a ese sitio web, pegar ahí nuestra dirección, y si es que nos sale una calificación buena, por lo menos tenemos una tranquilidad de a dónde nos estamos conectando. Si tenemos una calificación mala o mediana, podemos preguntar, podemos ejercer una presión desde el lado de los clientes. Y por último tenemos al famoso pingüinito de Linux. Como les mencionábamos al inicio, soy un gran amante de la comunidad de software libre por cómo soluciona los problemas. Si es que encuentran una vulnerabilidad o una falla de seguridad en un sistema operativo Linux, como es mantenido también por los aportes de la comunidad, la falla de seguridad es solucionada súper rápido, porque muy probablemente quien le afectó se encargue de solucionarla y le avise a la comunidad de Canonical, por ejemplo en Ubuntu, cómo se soluciona. Y ellos aprueban o no la solución y se replica a todo el mundo. Es decir, siempre hay una mano solidaria tratando de solucionar el problema, cosa que en otros sistemas operativos no sucede. ¿Y para qué quiero entrar al pie del software libre? Por esto, la imagen de la izquierda es muy explícita. Cuando tu antivirus pirata, detecta que tu Windows es pirata. Por favor, detengamos la piratería de software. Es un problema gravísimo. Hoy en día Windows 10 no necesita que lo activen. Lo instalan y lo usan en su versión de pruebas y lo único que no pueden hacer es cambiar el fondo de su escritorio. Pero lo pueden usar perfectamente. Pero le metemos el famoso KMS Pico que todo mundo lo conoce y no sabemos qué nomás trae eso. Y luego empezamos a pensar por qué mi compu está más lenta, por qué bla, 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 y un millón de cosas que nos vienen pasando. Y lo mismo con el Office. Hoy en día son muy baratos. Ya pasó el tiempo en el que costaban entre 200 y 300 dólares el acceso a una simple licencia del Office. Hay licencias personales y de un solo uso que se encuentran por alrededor de 12 dólares, que vale la pena pagar. Los Office es una excelente herramienta y es lo único que se extraña del entorno de Microsoft desde Linux en la manera personal. Pero hagamos ese esfuerzo. Nosotros al momento de instalar mucho software pirata, estamos confirmando la preocupación que tiene SED y todos los empresarios sobre las infecciones de virus y el malware que nosotros estamos teniendo. En esta diapositiva, me permito regresarles un momentito, nos habla que la verde es los antivirus. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos voluntariamente instalando software pirata? Clic derecho, pausar protección y le metemos de todo y luego volvemos a habilitar la protección. ¿Para qué tenemos un antivirus tan caro si nosotros mismos vamos a meterle las cosas piratas? Por favor. El segundo punto es tener cuentas de usuario. Las personas que se ven obligadas a utilizar sus equipos personales en sus casas, por lo menos tengamos esa división, que nuestros hijos utilicen su usuario normalito, restringido, que para el contenido multimedia tenemos nuestro usuario de multimedia y para nosotros que necesitamos más poderes, nuestro usuario administrador. Con eso nos aseguramos al menos en un poco que la información quede privada de nosotros para lo que vamos a utilizar del trabajo. Y como último consejo, quiero decirles que consigan una silla muy cómoda. Es muy importante, no tiene que ver con ciberseguridad, pero sí, o sea, si nosotros trabajamos cómodos y no nos enfermamos por estar en nuestra casa, vamos a hacer un mejor trabajo y vamos a estar de mejor ánimo como para tratar de tomar cualquiera de las otras soluciones. Así que consigan una silla cómoda. Eso ha sido lo que quería compartirles por el día de hoy y quedo atento a las preguntas que tengan para poder tratar de resolverlas.